Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Mili, Aníbal, Magnolia, Blanca, Johnny, Jorge, bienvenidos a esta charla de la guerra espiritual, en la participación del hombre justamente en la guerra espiritual. Esta charla que vamos a ver hoy es un repaso de cosas que vimos hace unos cuantos meses atrás y es para encerrar esta parte de la guerra espiritual. Ya viene la próxima charla que también es un repaso y cerramos esta sección de guerra espiritual. Vamos a terminar después, volver con la parte de oración en sí misma. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, dice Matillán en el capítulo 6. Cuando Hasatán se percató de que existía un nuevo ser creado a imagen y semejanza de Elohim y destinado a tener el señorío sobre la creación, desarrolló su propio plan y quiso destruir la obra de Yahweh. El ataque de Hasatán consistió en tentar a Adán y Jabá exactamente con la misma iniquidad que constituyó su propia ruina, ¿no es cierto? El propio Lucifer había querido ser semejante a Elohim, y eso fue lo que le ofreció a Jabá, diciéndole: la serpiente dijo a la mujer, no es verdad que de cierto morirán, porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Esta entonces fue el arma que usó contra Jabá y la que ha seguido usando a través del humanismo, del cual se sirve para convencer al hombre de que no hay Elohim, sino que es el mismo hombre el centro del universo. Su más reciente estrategia tiene varias expresiones, una para cada gusto, y la más conocida ha sido llamada Nueva Era, cuya consigna es: llegará un día en el que a través de la iluminación seremos dioses. Otra forma son el transhumanismo, y aunque pueda parecer increíble, el satanismo también tiene conceptos similares, así como la mayoría de las religiones, ¿no es cierto?, en las que buscan usurpar lo que no les pertenece. Shalom Viviana, bienvenida. Shalom César. Entonces, la enseñanza que nosotros podemos extraer de la tentación y la caída del hombre constituye una clave primordial para comprender la guerra espiritual. Las escrituras dicen con claridad absoluta que Jabá, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto está escrito en Timoteo Aleph, en capítulo 2. Transgredir significa quebrantar, violar un concepto, una ley o un estatuto. Esto es lo que llamamos desobediencia. En el Edén había un árbol que estaba prohibido comer, y esto es precisamente lo que ellos hicieron. Entonces decidieron voluntariamente violar la prohibición, actuando sin tener en cuenta la voluntad de Elohim. En otras palabras, Adán y Jabá efectuaron una decisión voluntaria, optaron por desechar la voluntad de Elohim y adoptar la otra voluntad, ¿no es cierto? El haber decidido alinearse con la voluntad de Hasatán los hizo rebeldes junto con él, y de esta manera, traicionando a Yahweh, le entregaron a él, a Hasatán, el lugar del señorío que Elohim les había concedido. Hasatán así llegó a ser el príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire y Dios de este siglo, todos esos títulos con los que aparecen las escrituras. El sistema mundo. La palabra mundo nos habla de sistema u orden social, ¿sí? Un conjunto complejo de órdenes y estructuras que sostienen la vida en sociedad. Por la palabra contenida en Kefabet 3, sabemos que hubo un orden social que pereció y otro que subsiste hoy. Este mundo vigente, sus condiciones y su futuro tienen especial importancia para nuestro estudio. La palabra es muy clara: en su origen todas las cosas fueron hechas buenas. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, dice Colasín, y todas esas cosas eran buenas. Pero Hasatán se rebeló. Entonces, desde el instante en que hubo dos voluntades, el sistema ya fue distinto, ya no fue lo que era antes, ya no podía ser perfecto, había disensión, había opciones, por así decir. Dentro de este contexto es creada la tierra que sale del caos. Y después, cuando el hombre escoge renunciar a la voluntad de Elohim para tomar
el camino de la rebelión, comiendo el fruto del árbol prohibido, hace su entrada el conocimiento del bien y del mal. La humanidad ahora posee un conocimiento que la corrompe. Adán, que una vez fue creado a imagen y semejanza de Elohim, ahora se reproduce en su estado caído, ¿no es cierto? Shalom, Mariel. Ahora, ahora se reproduce en su estado caído. En el momento en que Hasatán accede al sitio de autoridad sobre el hombre y la creación, el mundo contaminado y corrupto se convierte en su vehículo de expresión, un sistema diseñado para mantener a la humanidad en esclavitud. Ahora es el juicio de este mundo, ahora echarán fuera al príncipe de este mundo, dice Yahanan capítulo 12, y Efesios 2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Las escrituras nos enseñan que desde entonces el mundo sirve a los propósitos de Hasatán. Sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno, ¿no es cierto? Dice Yahanan Aleph. Por esta razón, una persona no renovada, una persona natural, se encuentra en su medio o hábitat natural en el mundo. Pero un creyente es un extranjero justamente en el mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, enfatizó Mashiach, ¿no es cierto? Allí estuvimos nosotros esclavizados hasta que fuimos arrebatados, liberados y trasladados al reino de Elohim, dice Shaul en Colasinim 1. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estos son los estoiquea, los poderes, ¿no es cierto? Dice Galuti en el capítulo 4. Sin embargo, la prueba de que el mundo es un conjunto de estructuras complejas diseñadas para atrapar a la humanidad y mantenerla presa, es lo que dice Shaul en Corintiim Bet, pues el Elohim de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor de la buena noticia gloriosa del Mashiach, quien es la imagen de Elohim. Y es que Elohim nos llama la atención acerca del riesgo de que un creyente ya libertado justamente pueda otra vez ser capturado por las estructuras del sistema mundo. En cambio, ahora que han conocido a Elohim, o mejor dicho, ya que Elohim los ha conocido, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Quieren volver a servirlos otra vez? Dice Shaul en Galutia 4. Creo que los creyentes en general ignoran la profundidad de este tema. El mundo es un sistema corrupto que tiene el poder de esclavizar a los seres humanos a través de la manera de pensar. Cuando estudiemos las fortalezas, comprenderemos los alcances verdaderos de este sistema complejo de órdenes y estructuras invisibles. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach. Shalom, Eduardo, bienvenido. ¿Quién tiene poder? Existe un asunto muy importante en este sentido que debemos aprender. Cuando nos preguntamos cuáles son las fuentes de poder en el universo, en primer lugar pensamos en Yahweh, es absolutamente correcto. Pero si insistimos en cuáles más fuentes hay, ¿no es cierto? Casi todos citarán a Hasatán. ¿Cuál es la otra fuente de poder? Y todo el mundo va a citar a Hasatán. Vamos a ver una serie de pasajes. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero mira que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de la fosa, dice Yahshua en Hit Galut en el capítulo 1. Entonces, ¿quién tiene las llaves? Yahshua las tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué llaves tiene Hasatán? No tiene llaves. Yahshua se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, Matías 28. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Yahshua la tiene toda autoridad le ha sido dada. Entonces, ¿qué autoridad tiene Hasatán? No tiene autoridad. También despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero, dice Colasinim 2. Y Brin, en el capítulo 2, dice, por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera él también participó de eso mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el acusador. Entonces, ¿quién tiene el poder? Yahshua lo tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué poder tiene Hasatán?
y los principados y las potestades no tienen poder. En conclusión, ¿qué poder tiene Hasatán? La conclusión es simple, ¿no es cierto? Ninguno. Hasatán no tiene poder. Hasatán tuvo poder en su momento, ciertamente, pero le fue quitado porque opuso su voluntad a la del Padre. Entonces deberíamos concluir que la única fuente de poder en el universo es Yahweh. Sin embargo, no es tan simple, porque si así fuera no habría más problemas en este mundo. Y es que en el mundo hay una tercera criatura, que es el hombre. Ya hemos estudiado que el hombre está compuesto de tres partes, ¿no es cierto? Ruaj, alma y cuerpo. ¿Tiene poder el cuerpo humano? ¿Es capaz el cuerpo humano de generar poder? ¿Sí? La respuesta es un rotundo no. El ser humano no tiene capacidad de generar poder, por eso es que no existen los superpoderes ni los superhéroes, ¿sí? Es un hecho bíblico y comprobable que el cuerpo humano se va desgastando de día en día. Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque se va desgastando nuestro ser exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día, dice Shaul en Corintiín Bet en el capítulo 4. ¿Y qué hay del Ruaj del hombre? ¿Ese Ruaj tiene poder? La respuesta es que sí y no. El Ruaj renacido ciertamente tiene poder, pero es el poder del Ruaj HaKodesh, ¿no es cierto? El Ruaj humano en sí no tiene ningún poder porque está muerto. Entonces, ¿qué nos queda? El alma del hombre. El alma del hombre es la única fuente alternativa de poder en el universo. El alma del hombre tiene poder, el poder de decidir qué hacer con el señorío o autoridad que el Adón le dio. Como ya hemos estudiado, el alma del ser humano tiene tres partes: mente, emociones y voluntad, ¿no es cierto? Recordemos que el hombre es el único ser creado a imagen y semejanza de Elohim. El hombre es el único que tiene la capacidad de pensar porque tiene mente, capacidad para sentir porque tiene emociones y capacidad para decidir porque tiene voluntad. Estas tres características constituyen lo que llamamos el libre albedrío. Entonces, pensemos bien en este concepto. Elohim, el creador, decide voluntariamente hacer un ser humano a su imagen y semejanza y le da capacidad de tomar sus propias decisiones. Le da la capacidad de pensar, de sentir y de hablar, pero sobre todo de decidir y actuar. Lo coloca en el jardín del Edén, le entrega el señorío sobre todo lo creado en este planeta. ¿Sí? A pesar de que Elohim sabe que ya existen dos voluntades, una genuina y una rebelde, y que el hombre tiene de esa manera la posibilidad de ser tentado a elegir entre una u otra, ¿no es cierto? El poder de decisión del hombre lo va a inclinar a uno u otro lado. Y la consecuencia de sus decisiones inclinará la balanza hacia uno o hacia el otro reino. El ser humano es la única fuente adicional de señorío o autoridad porque Elohim se lo delegó, no porque tengamos esa autoridad nosotros mismos, sino porque Elohim se la entregó realmente al ser humano, ¿no es cierto? O sea, no se lo entregó de manera definitiva, de manera total y absoluta, se lo delegó como que iba a ser un representante realmente y le dio absoluta libertad de uso, ¿no es cierto? De vuelta a nuestra pregunta más importante, si Hasatán no tiene poder, ¿cómo es que vemos que lo ejerce? ¿Sí? Porque sí lo vemos realmente como que sí tiene poder. Entonces la respuesta es simple. Sería muy ingenuo pensar que Hasatán puede usar el poder de Elohim, evidentemente no puede. Entonces, ¿qué nos queda? El poder que Hasatán usa es el que proviene del alma de los hombres. En todo momento hay delante de nosotros una disyuntiva, una dualidad, que es una dicotomía, bien o mal, norte-sur, positivo-negativo, calor o frío, blanco-negro, ¿no es cierto? Incluso los creyentes tenemos que tomar decisiones en medio de una dualidad. Andar en la carne o andar en el ruaj, vivir por fe o vivir por lo que se ve, andar por la ley del pecado y de la muerte o andar en la ley del ruaj de vida de Yeshua HaMashiach, ¿no es cierto? Todo es una dualidad y cada minuto es una bifurcación, estamos delante de una bifurcación y tomamos ese tipo de decisiones. Entonces, existen dos voluntades, la perfecta voluntad de Yahweh y la rebelión de Hasatán. Existen dos árboles de los cuales todos comemos alguna vez, ¿sí? El árbol del conocimiento, el bien y el mal, o el árbol de la vida. Existen dos reinos a los cuales podemos pertenecer, el de la luz o el de las tinieblas. Si nos enfrentamos continuamente
a dos posibilidades, o sea, el camino A o el camino B, es porque nuestra raza ha comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán y Jabá se pararon frente al árbol, tenían dos posibilidades, obedecer o desobedecer. El lado A era el lado de la obediencia y el lado de la voluntad de Elohim, ¿no es cierto? El lado A representaba la dependencia total de Elohim. Haber obedecido el mandamiento hubiera significado obediencia y fidelidad a Yahweh. El lado B, por el contrario, significaba desobediencia a Elohim y por ende lealtad al reino de las tinieblas. Se comprendiera o no se comprendiera, quedaba allí. Shalom, Oscar, bienvenido. Cuando Adán y Jabá hicieron esto, condenaron a la humanidad a tener que pasar por las dos experiencias para tomar cualquier decisión. Todas nuestras acciones dependen de una decisión frente a esa disyuntiva dual. ¿Sí? No existe un solo momento en el que podamos escapar de una doble posibilidad. Para todo tenemos que tomar decisiones. Podemos irnos por el lado B o podemos irnos por el lado A, cualquiera de los dos. Si hubiera comido del árbol de la vida, únicamente nos inclinaríamos por las cosas de Yahweh, sin dudar. Esa es la diferencia. Pero el otro árbol tenía justamente la idea de bifurcación. Me interesa mucho hacer notar la importancia de la palabra fidelidad, ¿sí? Porque el propósito de Elohim es tener un pueblo de reyes y sacerdotes para sí. Este es y ha sido siempre el cuerpo de Mashiach a través de todas las generaciones y hoy aún es la novia, ¿no es cierto? Quiere decir que todo este plan será cumplido cuando haya una esposa. Ahí es cuando va a ser encerrado. ¿Cuál es la cualidad de una esposa? La fidelidad, justamente. En cambio, Hasatán termina su plan ¿con qué? Con una gran ramera. ¿Cuál es la cualidad o característica de una ramera? La infidelidad. O sea, que el destino del ser humano es convertirse en la esposa de Mashiach a través de la obediencia o ser parte de la gran ramera a través de la desobediencia. Y ahora vamos a poder comprender un par de puntos a este respecto que son razonamientos tremendamente fuertes. En primer lugar, lo que el hombre hace depende de lo que él mismo decide. El hombre entonces a través de su libre albedrío decide su futuro. Yo quiero llamar la atención acerca del hecho de que el respeto de Elohim por el libre albedrío es tan grande que él no le impone su salvación a nadie, sino que respetará a aquel que lo rechace. Entendamos bien este punto. Cuando Mashiach dijo, oyeron que fue dicho no matarás, pero yo les digo que ni siquiera odien, puede parecernos que estaba elevando el nivel de comportamiento, ¿no es cierto? Haciéndolo más elevado, pero en verdad estaba retrocediendo a la fuente de inicio de la acción, o sea, a la decisión. Él estaba mostrándonos que tenemos que retroceder hacia la intención misma, el deseo que puede llevarnos a la acción. No hay acción sin una decisión anteriormente tomada, ¿no es cierto? De manera que el Mashiach no nos estaba en sí elevando, nos estaba haciendo profundizar en nosotros mismos, en esa raíz que está ahí colocada y a la cual sospechamos, por así decir, que existe en nuestro interior. Siempre estamos mirando las cosas al revés y es por eso, porque estamos caídos y pensamos realmente al revés, ¿sí? O sea, que el primer proceso en nosotros es tomar una decisión. Sí, vamos a la charla hoy o no vamos a la charla hoy. Una de las dos cosas, ¿no es cierto? Antes de tomar una acción es necesario decidirse. Se analizan las opciones y se toma una decisión, ¿sí? En otros ámbitos, este es el tiempo de la tentación, por así decirlo, ¿no es cierto? Cuando tenemos la opción entre dos cosas, cuando ponderamos si vamos a hacer algo o no lo vamos a hacer. Es el momento que llamamos a veces tentación. Muchas veces no nos damos cuenta porque ni siquiera se trata de tentaciones, son decisiones diarias que tomamos en todo momento. En todo momento estamos eligiendo entre hacer una cosa o hacer otra, literalmente. En segundo lugar, lo que el hombre hace determina su alineación con uno de los dos reinos. Como sabemos, tenemos el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cada uno tiene un propósito completamente diferente. Lo que decide el hombre determina lo que hace el hombre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que decide? ¿Cuál es la decisión que él toma dentro?
es lo que va a hacer después externamente. Finalmente, lo que hace determina a qué propósito contribuye, es decir, a qué reino está sirviendo, si está desparramando o si está edificando. Cuando decido alinearme al reino de Elohim, le soy fiel y le doy mi lealtad a Yahweh, me estoy sujetando a él. En esto consiste ser dependientes de Elohim. Cuando hacemos esto, servimos a sus propósitos. Pero cuando decido hacer lo que yo quiero, lo que dictan mis deseos, y cuando pienso que yo puedo ser mi propio Dios y tomo mis propias decisiones, voy por el otro camino. Es el camino de la independencia de Elohim. Cuando soy independiente de él, entro en infidelidad y caigo en desobediencia. Peor aún, caigo en rechazar la autoridad de Yahweh. En las generaciones pasadas, Yahweh permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, dice Maaseh, el libro de Hechos, en el capítulo 14. En tercer lugar, lo que el hombre decide y hace fortalece al reino al cual le ha dado su lealtad. Las acciones de los hombres solo pueden ser fruto de la obediencia o desobediencia de Elohim. Cada vez que un ser humano obedece a Yahweh, el impacto de sus acciones refuerza el reino de la luz. Por ejemplo, si decido obedecer al mandato de orar sin cesar, seguramente mis oraciones van a tener un impacto en el reino espiritual. Si decido obedecer al mandato de predicar la besora a toda criatura, el fruto será especialmente efectivo para el reino al cual he profesado lealtad. O sea, voy a estar obedeciendo y eso va a tener un impacto real. Si decido ser neutral y no hago nada, ni bueno ni malo, como muchos hacen hoy realmente, estaré desperdiciando la oportunidad de servir a mi Adón, y como él dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que por muy quieta que me pueda parecer que estoy quedándome, estoy desparramando. Si por el contrario me entrego a la transgresión, al pecado, ¿no es cierto? Ahí directamente me voy para el otro lado, estaré contribuyendo al fortalecimiento de la cubierta de tinieblas que es formada por los pecados de los hombres. Muchos pueden preguntarse entonces si estoy diciendo que quien no trabaja activamente para el reino de Yahweh está al contrario trabajando para el reino de Hasatán. Y sí, es exactamente lo que estoy diciendo. Yahshua dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto, entonces, si no estamos trabajando activamente, o sea, recogiendo, evidentemente, aunque nos parezca que estemos quietos, estamos desparramando. Cada vez que tomamos una decisión basada en nuestros propios deseos, estamos siendo independientes de Elohim, o sea, nos estamos separando de él. Si mi deseo prevalece sobre su deseo, estoy separándome, estoy siendo independiente. Esto equivale a ignorar su voluntad. En cualquier cosa, por menor que pueda parecer a nuestros ojos, en la cual deliberadamente desobedecemos, toda vez que la ley de Elohim escrita en nuestro corazón nos dice esto es lo correcto, y voluntariamente ignoramos su ley, la ley de Elohim, persistiendo en la conducta impropia, en ese instante estamos ejercitando la fuente de poder que Elohim nos ha dado, que se llama alma, pero poniéndola al servicio de Hasatán. En ese momento nos hemos mudado de vereda. Si no puedo ser suficientemente enfática sobre este asunto, realmente es muy, pero muy importante que se comprenda. El cuarto punto, la acción continuada y repetitiva de los hombres determina la atmósfera espiritual sobre una familia, sobre una comunidad, sobre una nación, o sea, sobre el entorno grupal que nos rodea. ¿Quiere decir que el reino de las tinieblas se nutre de las acciones de los hombres? Absolutamente sí, eso es exactamente lo que quiere decir. Las acciones de los hombres cierran los cielos sobre nosotros a través de la formación de lo que llamamos la cubierta de tinieblas, que dice, aparece mencionada en Devarim 28, el cielo sobre tu cabeza será de cobre, de bronce, y la tierra bajo tus pies de hierro. Y la condición para que esto suceda es que no obedezcamos las ordenanzas, las órdenes de Yahweh, todo lo que ha dicho que debemos hacer. Permítanme exponerlo de esta forma. El reino de Hasatán se llama también reino de las tinieblas. ¿Por qué? Precisamente porque esa es su naturaleza, en contraposición al reino de la luz. Así que recordemos lo que dice la palabra por boca de Yahanan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es el mensaje que hemos oído de parte de él, y les anunciamos que Yahweh es luz y que en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su hijo Yahshua nos limpia de todo pecado.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces, la palabra dice que si andamos en luz, andamos en él. Estamos andando en Mashiach porque Elohim es luz, ¿sí? Si por el contrario andamos en tinieblas, saquen sus propias conclusiones, ¿dónde estamos caminando? Ahora bien, no decimos esto solamente de aquellos que no conocen a Mashiach, sino que aún las acciones de los creyentes pueden hacer crecer ese tejido que llamamos cubierta de tinieblas. Aún los creyentes tropiezan o se desvían, eso lo sabemos. Y estoy convencida de que la responsabilidad de los creyentes es aún mayor porque nosotros conocemos la palabra, ¿sí? Los incrédulos no la conocen, no saben de todas estas cosas y sus consecuencias, pero los creyentes sí las saben y sabemos el resultado que nuestras acciones pueden provocar, tenemos que saberlo. O sea que para nosotros no solo existe el riesgo propio de la comisión, sino también el de la omisión, no solo cometer, sino también omitir hacer. Por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado, dice Jacob en el capítulo 4. Debo aclarar aquí que la dualidad, o sea, la disyuntiva de la que hemos hablado, ofrece dos posibilidades. La primera, alinear mi voluntad con la voluntad de Elohim y su reino, ¿no es cierto? Y la segunda, tiene a su vez dos posibilidades, ¿sí? Como estamos viendo. Una consiste en alinear mi voluntad directamente a la de Hasatán. Muy pocos creyentes harían eso, pero la otra alternativa consiste en hacer mi propia voluntad, la voluntad de la carne, que aunque no es la voluntad directa, por así decir, de servir a Hasatán de forma directa, o sea, lo que estoy queriendo decir es que no hace falta que me alinee a la iglesia de Satanás, que me ponga a hacer misas negras o cosas así directas, sino que basta que lo sirva en cualquiera de los ámbitos de pecado que existen para estar alineado juntamente con él. Hay personas que creen que desobedecer ciertos mandatos bíblicos no es tan importante, o bien deciden hacer cosas que no son exactamente prohibidas por Elohim, pero que no les son agradables. El fondo del asunto está determinado por las palabras dependencia e independencia. Ese es el punto. Ser dependiente de Elohim significa voluntariamente cumplir su voluntad. Ser independiente significa hacer cualquier otra voluntad distinta de la de Elohim. Sea la de Hasatán o la mía propia, que en el fondo podemos ver queda bajo la jurisprudencia satánica, ¿no es cierto? Como ya hemos visto, si nosotros estamos caídos, estamos vendidos al pecado, por lo tanto estamos bajo la dependencia de Hasatán. Así que eso no interesa de ninguna manera si es dependiente directamente o indirectamente, de cualquier manera no estamos bajo la dependencia de Yahweh. La voluntad de Elohim es que sus hijos no sean independientes de él, sino al contrario, que imiten a Mashiach, que dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y no puedo hacer nada yo por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por eso también advierte, no todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las escrituras dicen que el hombre es tentado, ¿no es cierto? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido por nuestra propia carne, o sea. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Esto está en el capítulo 1 de Jacob. Detengámonos por un momento y pensemos, si la vida es luz, entonces ¿qué es la muerte? Tinieblas, evidentemente. Cada vez que se peca, se produce muerte. Y cada vez que se peca, se producen tinieblas. El tejido del cual está formada la cubierta de tinieblas, esa cubierta de bronce que hace que los cielos sean de bronce, es el resultado de las acciones inicuas de los hombres. Cada vez, en cada momentito que hacemos una cosa que está equivocada, tácate, es como una rayita que se monta en ese tejido, ¿sí? Esto es lo que recubre los cielos e impide la comunicación con el reino de la luz. Y eso impide que justamente la luz resplandezca sobre los hombres. La búsqueda de mis propios deseos se llama concupiscencia, ¿no es cierto? O sea, ¿y por qué hay corrupción en este mundo? Por causa de la concupiscencia, que es la búsqueda de mis propios deseos. La palabra griega es epirsumía, ¿sí? Que significa literalmente codicia.
Es decir, el deseo. En otras palabras, el mundo está como está porque los hombres han tomado el camino B en lugar de tomar el camino A y se han vuelto independientes de Elohim en lugar de ser dependientes de él. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, pero Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Yeshaya en el capítulo 53. Además, los perros son glotones, nunca se sacian. En cuanto a los pastores, no saben lo que es hacer caso, todos se han vuelto sus propios caminos, cada cual en busca de su propio provecho, dice también en el capítulo 56. Y en el capítulo 65 dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso entre ladrillos. Y ustedes han actuado peor que sus padres, porque ustedes siguen cada uno su voluntarioso corazón y no me hacen caso, dice Yermeyá en el capítulo 16. La congregación enfrenta el gran desafío de limpiar sus caminos, entre sacando lo precioso de lo vil, como dice Yermeyá en el capítulo 15, para ser conocida con autoridad la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es para justamente dar una lección a estas entidades, una lección que no somos nosotros los que damos, pero sí los que llevamos. A este respecto, una corta aclaración que probablemente sorprenda a muchos. Las escrituras dicen todo esto es para que ahora se dé a conocer por medio de la congregación la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y autoridades, ¿no es cierto?, en los lugares celestiales, dice Efesios 3:10. ¿Dónde están estos lugares celestiales? Sabemos que hay varios cielos y uno es el cielo de la tierra, donde han sido confinadas las entidades caídas. Si en él se encuentran los principados y potestades, evidentemente hablamos del cielo de la tierra, que es donde también reina ahora Yahshua entronizado. Como dice, Elohim le ejerció en el Mashiach cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, ¿sí? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a pensar con nuestra mente material, así que a su diestra equivale a nuestro cerebro a que están uno al lado del otro, ¿no es cierto? O sea, son dos cosas, están separados, las cosas en nuestro mundo material no se mezclan, no se juntan. En el mundo el principal del rey siempre se sienta literalmente a su diestra, ¿no es cierto? Son dos personas separadas y uno se sienta a la derecha del otro. Pero en el ámbito espiritual, Mashiach es la diestra del Padre, no es que sean separados, están unidos y Él es su diestra. Esto ya lo estudiamos en otro estudio. No es una posición física, sino un ámbito de acción directamente. La diestra ejerce todo el poder del Padre. Mashiach es esa diestra, ejerce todo el poder en las regiones celestiales, que Hasatán perdió en la muerte y resurrección de Yahshua, ¿sí?, cuando cayó como un rayo. Estas regiones celestiales son las que corresponden a la tierra, las que se habían perdido y Yahshua recuperó. Y entonces las escrituras agregan, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua, el Mashiach, quien nos ha bendecido en el Mashiach con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y juntamente con el Mashiach Yahshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Todo esto es para que ahora se dé a conocer por medio de la congregación la multiforme sabiduría de Elohim a los principales y a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Todo esto está en diferentes capítulos de Efesios, ¿no es cierto? De esta forma, a través de la guerra espiritual, recuperaremos las posiciones que por causa del pecado humano, no sé, del pecado humano de la caída, le fueron entregadas a Hasatán, ¿sí? Hasatán no tenía ningún poder para quitárnoslas. Fuimos nosotros quienes se las entregamos ancestralmente y nosotros quienes hasta el día de hoy no las hemos reclamado para su verdadero dueño, que es Yahshua HaMashiach. Eso es algo que nos corresponde a nosotros realizar. Hasatán usa el poder del hombre. ¿Qué poder usa? El de la concupiscencia. Dado que Hasatán fue despojado de todo su poder, la única habilidad con la que cuenta para lograr sus propósitos es la mentira. No tiene otra cosa. Es su propia naturaleza, por otra parte, ¿no es cierto? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira.
Hasatán tiene un interés especial en usar el poder del alma humana. Se trata del único recurso del que puede disponer realmente. Por otra parte, es necesario comprender que la presencia de Hasatán está también determinada por la caída y las continuas decisiones de cada uno de nosotros. Porque ¿cómo podría el hombre decidir entre el bien y el mal si no existiera la opción del mal? ¿No es cierto? Veamos la lista de mercancías que conforman el comercio de Babel, como se menciona en Gigalut 18. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguna compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, de hierro y de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. La primera parte de la lista parece bastante normal, pero la parte final habla de esclavos, almas de hombres, ¿sí? De eso se ha tratado siempre la actividad de Hasatán, de mantener a la raza humana bajo esclavitud, como dice Corintios 4 en el paso 4. Esta es la razón de nuestro estudio. Solo así proseguiremos hacia la meta de la guerra espiritual, la Besorá, que liberta a la humanidad de la potestad de las tiniebras al reino de Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto? Seguida, obviamente, del camino de la santificación que nos conduce, de hecho, a la plenitud de Mashiach en nosotros, en nuestro interior, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y a las autoridades de los lugares celestiales. No alcanza con la salvación, que es la puerta de entrada, ¿no es cierto?, para dar a conocer toda esta sabiduría a Elohim. Necesitamos el camino de santificación para que esa sabiduría vaya siendo grabada en nuestros corazones. Sabemos que esa sabiduría es el propio Mashiach, quien es la Torá, que no ha sido abolida de ninguna manera, sino que es la ley que Yahweh prometió que sería grabada en los corazones de sus hijos, ¿no es cierto? Yahshua es la ley que está siendo grabada y es la misma Torah que no fue dejada de lado en ningún momento porque es un retrato del mismo Padre. Este es el camino completo, al menos en lo que nos concierne hasta el momento, ¿no es cierto? En el que nos preparamos para entrar en la era de Sukkot, que es el milenio. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Hasatán a Elohim, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, dice el libro de Hechos Mase en el capítulo 26. Gracias a Yahweh, la profecía de Yahanan añade en el pasuk siguiente del pasaje que leímos: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Llegará el día glorioso que el alma del hombre ya no sirva a los propósitos de Hasatán, sino que servirá exclusivamente a Yahweh, el único Elohim, creador de los cielos y de la tierra. Bien, ahora habiendo terminado con esta charla, que fue una revisión, vamos a pasar entonces a la charla en el Skype. Los espero a todos en 5 minutos allá en el Skype para hablar acerca de lo que vemos y que ya realmente es solamente un repaso. Los espero allá. Shalom a todos, hermanos.